haces referencia a elementos espirituales, ¿no? De gente que viene del más allá y comienza a apoderarse del mundo real y de las personas del mundo real. Esa fue idea de tanto de Janine como mía. Mencionas esas patoaventuras, ¿no? Que mencionaba tu papá, que se dedicó justamente, ¿no? A la policía, y en consecuencia pues él contaba sus experiencias, ¿no? Quien está hablando ahorita se está emocionando mucho. Poco a poco vamos conociendo a Carter, poco a poco vamos conociendo a su coprotagonista, porque eso es algo importante, ¿no? Algo que caracteriza a las nuevas creaciones de series, películas, es el empoderamiento a los personajes femeninos, y en Carter no es la excepción, ¿no? Entonces justamente es un elemento importante, es un elemento trascendental. Bien, comencemos ahora sí formalmente la presentación de Carter y el cadáver de la maleta. Es una novela de terror, pero insisto, vamos a acercarnos a ella poco a poco en la siguiente presentación. ¿Quién escribió esta novela? Fue una novela coescrita entre nuestro invitado Diego Munguía y Janine Pérez Beristain. Voy a presentarles a nuestro invitado, que está a mi mano derecha. La literatura de nuestro invitado, es decir, Diego Munguía, navega entre el horror, la ciencia ficción, la fantasía oscura, lo negro y el misterio. Es redactor de la revista Petroglifos. Su cuento, La Yegua, fue ganador del segundo lugar en el concurso Cuentos que Viven 2022. Su quehacer por la palabra escrita lo ha llevado a traducir varios textos al español para diversos foros web. En el pasado 2023 publicó la novela El Hombre Sombra, que les muestro en este momento. Publicó esta novela intitulada El Hombre Sombra. A lo largo del presente 2024 ha sido publicado en un número importantísimo de antologías. Por lo visto, yo espero que ustedes valoren que estamos frente a un autor que va en ascenso. Por lo tanto, siempre lo digo con el deseo de que se haga realidad. Aprovechemos a estos autores que están siendo parte de nuestra feria del libro, porque tal vez en un futuro ya no van a poder ser parte de nuestra feria, porque van a asistir a las grandes ferias internacionales, a las grandes ferias nacionales, que muchas veces se empalman con esta feria. Entonces aprovechemos esta carrera en ascenso de muchos de nuestros invitados, y Diego Munguía no es la excepción. Entonces recibámoslo con un fuerte y merecido aplauso. Bienvenido, Diego, a esta tercera feria del libro del Colegio de Bachilleres, plantel 9 Aragón. Y comencemos con lo básico. Vamos a hablar de esta novela, Carter y el cadáver de la maleta. Y les doy un poco de contexto para aquellos que vayan acercándose a el terror, y que muchas veces el terror, qué mejor que aquel terror que está cercano a nosotros. Si ustedes investigan y ustedes googlean o investigan hemerográficamente a la vieja usanza, investiguen que hace aproximadamente 11 años, en el metro de la Ciudad de México, hubo un personaje que llevaba dentro de una maleta el cadáver de una mujer, en la línea 7 del metro que va del Rosario a Barranca del Muerto, irónicamente, muy ad hoc, y una persona así de la nada, se ven los videos de lo que ahora conocemos como C5, iba jalando la maleta, algo pasa, podemos crear la historia, y que justamente eso es el ejercicio del artista, ahí la dejó, y cuando alguien la encontró y pues con el proceso de investigación la abre, se encuentra que dentro de esa maleta está el cadáver de una mujer destazada. Entonces, justamente para que vean que a veces la realidad supera a la ficción. Y más o menos ese es el hilo conductor de la novela que vamos a presentar a continuación. Esta novela hace mención de esa noticia, es decir, no es una versión novelada de esta noticia que les comparto, que ustedes pueden verlo, incluso pueden ver los videos, todo el transitar de esta persona, para que vean que no estamos inventando, y esta afirmación que les digo, que la realidad a veces supera la ficción. Pero entonces, ¿qué te parece, Diego, si nos comienzas a adentrar al mundo de Carter? Porque, alerta de spoiler, este va a ser el inicio de una saga seguramente, así como ocurre con otra novela, El Hombre Sombra, que es mencionado aquí, pero justamente aquí inicia otra saga, Carter y el cadáver de la maleta. Pero ¿qué te parece, Diego, si para dar un primer acercamiento nos dices a grandes rasgos de qué va Carter, cuáles son sus hilos, y poco a poco nos vamos adentrando en los vericuetos de esta novela? Bienvenido de nueva cuenta, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, pues la segunda vez que estoy aquí, para el que me haya reconocido o no. Pues aquí estoy con una novela colaborativa que le he agarrado bastante cariño a Carter, porque es curiosa el origen de Carter, porque inició como el inicio de una historia corta, iba a ser un relato. Carter no estaba ni siquiera pensado por una novela, porque estaba ambientado en el aeropuerto de la Ciudad de México. Carter era un oficinista, en vez de un cadáver había un tipo de zombie, cosas raras que se me ocurrieron cuando tenía su edad. Pero yo dije, todavía no estoy bien adiestrado para esta historia,
siento que puede tener bastantes cosas más allá que no puedo controlar, y pues me lancé a dejarlo en el baúl. ¿Qué pasa? Pues se me ocurre que en este preciso año quise desenterrarlo, que dije en mis palabras, el que se acuerde, voy a desenterrar una novela para volver a publicar, y fue Carter. De hecho, se llamaba anteriormente simplemente La Maleta. La Maleta pues nomás tenía 5 hojas, no tenía mucho avance, simplemente llegaba el oficinista, se confundía de maleta y se acabó, salía el cadáver, que era un zombie. Entonces estaba muy inspirada en George A. Romero, el creador, el moderno del zombie, porque no es el creador del zombie como tal. Entonces tengo la idea, lo cambio a un estado más suburbano para que ustedes se acoplen, porque seguro la mayoría de aquí ocupa el metro. Les ha traído malos augurios, los de atrás, los del cajón de hasta atrás ya sabrán de qué hablo. Bueno, decidí hacerlo en el metro, en líneas que pueden ser no tan concurridas, en líneas que se consideran peligrosas. Entonces estoy escribiendo los primeros 10 hojas que pasan curiosamente en Barranca del Muerto, y me detengo porque digo, achis, porque creo que la voy a dejar otra vez, pero no. Llega un maravilloso día donde llego con Janine. ¿Dónde está Janine? ¿Dónde está la mano? Y le digo, oye, necesito consejos porque quiero hacer una novela muy a la mexicana, con tintes de terror, crímenes, a lo Velasco Arán, pero pues con mi toque, ¿no? Y me dice, va, te ayudo. Me da varios consejos, mejoro la historia, y le digo, ¿sabes qué? Mejor hay que escribirla juntos. Y les prometo y les digo que fue el mes más rápido que escribimos la novela. Tiene un mes esta novela que se escribió, y ya el siguiente mes estábamos publicándola. Le agarramos tanto cariño a Carter porque Carter es prácticamente pues, todos, porque es un delincuente que encontró un cadáver en los vagones, y por alguna extraña razón, que los que se atrevan a leerla van a saber por qué se llevó la maleta, porque es una pregunta que siempre me hacen, de por qué se llevó la maleta, por qué se le hubiera dejado. Incluso el mismo Carter se pregunta por qué me la traje. Entonces se nos fue ocurriendo las ideas, y yo le dije a Janine, porque Janine, sabrán, ya les comentó que es maestra de primaria, y yo llegué y la corrompí, porque le dije, no Janine, tenemos que ser oscuros, hay que ser más siniestros, hay que decir groserías que vengan del hígado, que diga chingada madre, pero bien. Entonces sí fue como que un reto para los dos, porque pues podemos decir un dato curioso de la novela. Hay escenas que Janine me quitó porque estaban muy subidas de tono. Hay que mencionar una nota al pie de página en relación con Carter. Las ilustraciones son a color. Entonces fue una relación simbiótica, y sin querer queriendo creamos el inicio de una saga, porque Carter nos enamoró. Carter es como que esa personita detective mexicana que dices, en México no hay detectives. Por eso el lado de Velasco Arán, los que hayan leído a Taibo II sabrán a lo que me refiero, pero en tiempos más modernos, con crímenes más actuales. ¿Y qué les puedo decir? Pues Carter, a comparación de Richard, el protagonista de mi anterior novela, Carter se parece más a mí en el sentido de que ambos somos fanáticos de la literatura, de las películas, y todo lo que vamos desenredando en esta historia nos basamos gracias a la literatura y a las películas. Entonces, incluso se lo comenta, menciono pues a colegas, menciono a películas importantes que pues todo el mundo conoce, y llegamos a un punto en que Carter no es un héroe, es un antihéroe por los métodos que hace. Porque Carter no es el típico de tú eres el poli bueno y yo soy el poli malo. No, a él le parte la madre al criminal, lo puede hasta matar para resolver el caso. Porque lamentablemente, chavos, pues todos lo saben, en México pues la justicia no existe. Es muy difícil, y se lo dice alguien que estudia criminalística. Entonces, pues para que vean el asunto. Porque sí, Carter tiene pues tintes criminalísticos, como mis historias de misterio, y
lo que puedo decirles es que hasta nos burlamos de la policía mexicana, nos burlamos del gobierno actual, o sea, van a decir, es un libro político. No, simplemente es situaciones que Carter va pensando y pensamos nosotros. ¿Cuántos feminicidios no hay al día? ¿Cuántas muertes y desapariciones? Y todo está plasmado en Carter. Carter es el barrio. Diría un colega y amigo, tú te podrás salir del barrio, pero el barrio nunca sale de ti. Y eso es Carter. Y es muy importante esto que nos compartes, Diego. ¿Por qué? Porque precisamente algo que caracteriza a esta novela es lo personal en el amplio aspecto de la palabra. Es decir, poco a poco vamos conociendo a Carter, poco a poco vamos conociendo a su coprotagonista, porque eso es algo importante, ¿no? Algo que caracteriza a las nuevas creaciones de series, películas, es el empoderamiento a los personajes femeninos, y en Carter no es la excepción, ¿no? Entonces, justamente es un elemento importante, es un elemento trascendental y es un elemento que me llama la atención. Pero por el otro lado, el aspecto personal son las referencias que tú bien mencionabas hace unos minutos en relación con personajes o autores como Andrea Ramos, como la misma Janine. Mencionas espejismo, que hablábamos hace un rato cuando platicábamos con ella. Hablas de el buen Antonio Rocha, ¿no? Editor de Gato Tuerto Ediciones. Pobre Rocha. Entonces, hablas de ti mismo, obviamente, haces este ejercicio de creación, y entonces eso creo que llama mucho la atención para que esos aspectos extratextuales, estos aspectos de la misma aspectos de la tradición también, ¿no? Porque un poco de alerta de spoiler, haces referencia a elementos espirituales, ¿no? De gente que viene del más allá y comienza a apoderarse del mundo real y de las personas del mundo real. Esa fue idea tanto de Janine como mía. Y ese guiño, precisamente, uno lo va leyendo al principio y dices, Ghost, la sombra del amor. Y de repente que la voz que nos va narrando haga esa referencia como de, sí, lector, sé que estabas pensando en Ghost y sé que estás pensando en eso, es como de boom. Eso significa tomar conciencia de lo que estás narrando, de las tradiciones, pero sobre todo de lo que quieres abonar, justamente de lo que quieres abonarle a la tradición de la que te estás valiendo, de la que estás homenajeando, y lo cual es algo valioso, porque algo que muchas veces pecan los escritores es de esa soberbia, ¿no? De, yo estoy creando y estoy inventando el hilo negro, y eso es muy inocente. Y hacerle homenaje de manera explícita a esas películas, a esos directores, a esos autores, a estos personajes del mundo real, porque tú de repente comienzas a mencionar Limerencia de Andrea Ramos y invitas a que leamos. Entonces la pregunta o el tema que quiero poner sobre la mesa, Diego, es ¿por qué tomar esa decisión? ¿Por qué hacer explícito el conocimiento y el reconocimiento de autores, directores, títulos e incluso de personas que son del círculo cercano, tanto de Janine, tuyo y, ¿por qué no?, también mío, porque yo también tengo la fortuna de conocer muchos de esos autores que vas mencionando, o que van mencionando, mejor dicho, a lo largo de la novela? ¿Por qué hacer explícito esas referencias y no dejarlo nada más de manera simbólica, como muchas veces muchos autores lo hacen? Pues bueno, ¿por qué mencionarlos? Pues principalmente porque el sentido de mencionarlos tiene un contexto. Hay una parte de la novela que dice, la vida real termina siendo más como el burdel de las parafilias de Andrea que Crocuta de Daniel Salgado Ponce, porque lo comparo por la crudeza de la vida, que a veces la historia pues tiene relación con lo real. Lo decíamos hace un momento, la ficción supera la realidad, y gracias a esto pues yo hice la conexión. Muchos dirán, pero te incluiste, mencionas a tu coautora, y digo, pues sí, porque no es el mismo, esos son sentidos creativos, porque son tanto situaciones que quise meter en un mundo donde el lector se sienta cómodo, como también situaciones de mi universo, de que no es el mismo mundo que la primera novela, porque aquí no están los pueblos que inventé, no están no todas las criaturas que yo he inventado de mi universo. Y mencionar a todos estos autores es para que el lector se diga, ok, pues sí, ¿no? Como decías justamente hace un momento, Go, la sombra del amor. Yo dije, obviamente me van a decir de eso, entonces me voy a burlar de eso. Y lo mismo pasa en las escenas de tortura, que recuerda a 180 días de Sodoma y Gomorra, películas como Misery,
porque el Carter, como digo, puede ser tanto yo como otra persona. Puede decir, me recuerda esto, porque Carter somos todos. Carter, sin querer o no, fácilmente pues va a ser el hilo conductor, porque es un detective, no detective, porque todavía no lo es, que va conectando con la audiencia. Algo que me gustó mucho de la saga de Velasco Arán es eso, pero ese libro es muy 60s, muy 70s. Yo quise mover un lado más actual, más realista, no dejarlo siempre a la interpretación de otro tiempo, porque lo que nos gusta es que tanto Janine como yo nos han felicitado porque ambientamos bastante bien la Ciudad de México, una Ciudad de México que, queramos o no, ya está contaminada, ya está corrupta, ya no existe la misma ley que antes, ya no es ya todo les vale. Entonces, reflejar esos aspectos en esta novela pues nos da un plus, que a diferencia del Hombre Sombra, que es más fantasía, Carter pues fácilmente cualquiera puede llegar a esas situaciones y decir, efectivamente es esto, de que va a remodelaciones, sí, pero de que es un bucle de tiempo de esta época, lo es totalmente. Normalmente en el mundo de la literatura a veces hay estos tours, ¿no? Por ejemplo, del Ulises de Joyce, ¿no? Y entonces va la gente con un micrófono y un megáfono diciendo, aquí podemos ver cómo Joyce describe a Podríamos hacer lo mismo con Carter. Literalmente ustedes dos piensen, modelo de negocio, mentalidad Shark Tank, mentalidad de tiburón, podrían hacer eso, porque efectivamente el retrato de la ciudad, una de las cosas que desde mi perspectiva vuelven complejo de describir elementos detectivescos hoy en día en el ambiente urbano es las cámaras de seguridad del gobierno. Claro. El famoso C5 que tenemos en la Ciudad de México, vuelve que decir, ¿cómo no saben quién es el criminal? Pues solo revisen las cámaras. Y entonces ustedes haciendo esa referencia de cómo buscan los lugares ocultos y demás, genera esa verosimilitud, ¿no? La literatura busca ser verosímil. Entonces, como tú bien dices, entre Janine y tú, Diego, lograron crear esa verosimilitud, ese ambiente que quienes somos citadinos o vivimos en la zona metropolitana, porque pues tú y yo somos de Nesa, claro, pero estamos más tiempo a veces en la ciudad que en nuestro municipio natal, ese aspecto de verosimilitud, ese respeto a las tradiciones, esos guiños. Mencionabas Misery, pues justamente en el momento de la tortura se menciona eso, ¿no? Entonces el buen Paul Sheldon cómo sufre de esos golpes con el mazo, esos guiños que a veces nos hacen sentir el nudo en la garganta, el nudo en el estómago, porque vivimos y percibimos esas historias, y eso es algo totalmente encomiable y algo que yo los felicito porque efectivamente logran eso, que es uno de los grandes retos, ¿no? Tal vez estoy hablando entre colegas, escritores y demás, pero tanto en el terror como en lo detectivesco o en la denominada novela negra, creo que en estas épocas ese es el gran reto. Por eso tú mencionabas la saga de Velasco Arán, de Paco Ignacio Taibo II, que tiene mucho verosimilitud, pero en su contexto en los 70. No había cámaras, no había celulares, había era una ciudad más pequeña, por decirlo así. Claro. Entonces, ese tipo de cosas generan una verosimilitud en ese tipo de sagas. Pero en la saga que ahora están comenzando con Carter, hay elementos que totalmente pueden ser visibles. Por eso daba el contexto en la introducción de esa noticia. Eso puede ocurrir y entonces adentrarnos. Y por ejemplo, hay otro guiño del aspecto real y personal en el caso de ustedes dos como autores, que es la profesión de tu papá, claro, que lo mencionas, ¿no? Justamente lo mencionan en la parte final del libro, cuando tanto Janine como tú, Diego, mencionan su experiencia, cómo se gestó esta novela, y tú en la parte que tú nos compartes a los lectores, mencionas esas patoaventuras, ¿no? Que mencionaba tu papá, que se dedicó justamente, ¿no? a la policía, y en consecuencia, pues él contaba sus experiencias, ¿no? Por ejemplo, yo, siguiendo esta línea, hace unos días, cuando me disponía a ir a casa en un Uber, porque tenía prisa por llegar a casa, mi conductor es un ex policía. Entonces, algo pasó en el camino que hizo el comentario como buen oficial, y de repente comenzó a mencionar estos aspectos de los policías, y contrario de darle el cortón, yo lo invité, ¿no? Y entonces comenzó a contarme anécdotas de su situación policíaca, y es muy interesante. Hasta yo mismo le decía, ¿no ha pensado acercarse a un escritor como quien es ahora su usuario? Y contar esas anécdotas. Me contaba una anécdota de cómo fue ascendiendo de grados, porque eso yo no sabía, ¿no? Que puedes ascender a grados producto de los grandes casos resueltos. Y entonces él decía su logística y en qué se basó para poder hacer eso. Y yo me imagino que lo mismo ocurrió con tu papá, Diego, de contarte esas historias, y tú, siendo ese escritor, comienzas a gestar los hilos narrativos. Entonces quiero hacerte esa pregunta así totalmente frontal, Diego. ¿Qué repercusión tienen esas patoaventuras en tu obra de creación literaria, ¿no? Es una forma de homenajear, de dejar el legado de tu papá en ti. Tal vez tú eres ahorita estudiante de criminalística, eres criminólogo, criminalista, tal vez en homenaje a esas situaciones, a tu querer ver los vericuetos, tu interés obviamente en los tópicos de las películas y sagas y libros que has leído y sigues leyendo y sigues escribiendo, claro, pero
esa situación y ese aspecto particularmente personal, esa es la pregunta y el tema que quiero poner sobre la mesa, Diego. ¿Qué porcentaje tú le darías a esas patoaventuras que seguramente te ha compartido tu padre infinidad de veces, que repercute no solo en Carter, sino en tu obra en general? Pues principalmente pues la ambientación que te cuenta. Si tú escucharas a mi padre, pues fácilmente tú te ambientas luego de la situación, de qué pasa realmente, del ambiente que él vivió. Me contaba de que perseguía a los ladrones en los techos de las casas cuando era un México antes del terremoto del 85. Todas estas aventuras que yo decía son muy surreales, pero son reales, porque me han llegado sus ex colegas, sus amigos, y me han dicho, oye, tu papá fue esto, fue aquello, no quiso subir porque él quería estar más con su familia. Y yo digo, pues fácilmente puedo escribir un libro, puedo escribir relatos policíacos con tu experiencia, pero él pues, no sé, no quieren, o a lo mejor no, y me entretenían tanto sus historias, estas historias policíacas de un México que yo no viví, efectivamente que yo no viví, que plasmo en Carter, porque fácil, nosotros pues es un México muy conocido, quizás en unos 5 años, sin decir más, cambie totalmente. Entonces, pues sí, Carter pues es ese homenaje, esa historia que yo le quise ahora contar a mi padre de, ok, tú ya me contaste muchas, ahora déjame, te cuento cómo está a mi lado de México, mi Ciudad de México, los crímenes que ahora yo veo, las situaciones de la carrera que tú no ves, o posiblemente tú viste, pero yo veo más retorcida, porque pues él posiblemente sí vi cadáveres, sí, pero tú no viste uno descompuesto, ¿verdad? Entonces, sí, entonces estas situaciones de que Carter dice, sí, la situación me recuerda a tal película, esto me recuerda a una escena de un libro que leí, porque yo siempre le decía, es como en esta película, pues sí, pero mi historia fue muchísimo antes que esa. Entonces, pues sí, yo dedicarle este libro a mi padre, aparte de que pues es el inicio de todo este sueño que sin querer queriendo se hizo saga, es porque fue esas ideas que siempre me plasmó, cómo hacer como un policía que no es tan corriente, tan común que hoy conocemos, ¿no? Que todos baquetones, que todos aquellos, y conocer este lado de un policía distinto y que sea mi padre, pues es más cabrón. O sea, tener un ídolo que puedes fácilmente convertir en un personaje, pues puede ser, incluso pues en un futuro no tarda en tener su versión literaria, tal vez no como un homenaje como nosotros, de que nos metimos una metareferencia a los colegas o a nosotros, Janine y yo, pues fácilmente podemos decir, ¿sabes qué? Pues podemos meterlo como otro personaje. Y Carter pues son prácticamente personas que yo conocí en la vida, policías que yo conocí en la vida. Y es muy interesante estas metareferencias, metaliteratura, ¿no? Estos aspectos de la metaficción es muy llamativo y muy atractivo, e incluso, ¿por qué no? Que incluso el nombre de tu padre apareciera en la saga, que fuera uno de los policías o recordaran uno de los casos en los que él participó. Claro. Creo que sería un lindo homenaje, ¿no? Que de pronto tu padre viera en una de las páginas su nombre, pues, porque él sabe, ¿no? Él sabe los hilos finos de lo que te dedicas, tanto a nivel profesional como a nivel artístico, y que de repente en una de las obras de su hijo, y más también si lo avala tu coautora, que es Janine, que de repente viera en la página tal, ¿no? Y que pudiera presumirle a sus amigos, no, mira, he trascendido más allá de la placa, más allá de la tradición. No, pues ya me ganó, ya salió una película, o sea. Ajá, eso es todo. Entonces, como recta final para terminar esta presentación, Diego, tú nos compartes de que Carter va a ser una saga. Ya se está gestando las siguientes partes, o están dejando descansar ahorita viendo la recepción precisamente de esta primera parte para justamente escuchar locuras de sus lectores, por ejemplo que les está hablando ahorita de, pues pon el nombre de tu papá o alguna situación o sus iniciales, que tal vez solamente tú sepas, pues estas iniciales son cosas por el estilo. ¿Qué sigue, no? ¿Qué sigue tanto en lo general, es decir, en general de Carter? ¿Sigue la saga? ¿Le están dando ya continuidad? O insisto, acaba de salir también quien está hablando ahorita se está emocionando mucho, que estas no son chilaquiles ni enchiladas que estén produciéndose, pero ¿qué sigue? Ya se está gestando mentalmente, ya estás tomando notas, porque tú eres un escritor en tu caso particular. En tu caso particular, Diego, eres muy prolífico. Por eso mencionaba en tu presentación que, por ejemplo, este año ha sido muy grandioso para ti, ¿no? Ya estando siendo parte de antologías que ya se ha publicado, que van a ser publicadas, pero en el caso particular de Carter, tanto tú como Janine, ¿qué están haciendo? ¿Sí lo están gestando, lo están planeando, ya lo conversaron? ¿O están en ese momento de vamos a ver cómo reaccionan, qué observaciones hay? Porque seguramente ustedes han compartido en sus redes sociales su obra y seguramente han tenido esta retroalimentación o va a comenzar a venir esta retroalimentación. Entonces, ¿qué sigue para Carter en el aspecto particular de la saga? ¿Qué sigue para ti en específico, Diego, de tus producciones? Porque, insisto, Carter no es tu techo y no es solamente tu único personaje. Tienes todo un universo que muestra de ello es lo del Hombre Sombra, que fue tu primera novela publicada. Entonces, ¿qué sigue para Carter y qué sigue para ti, Diego Munguía? Pues bueno, ya se está haciendo la segunda parte.
les puedo decir al vasto público que tenemos esta noche, Pero valioso. valioso, se va a titular, de momentos le pusimos el taxidermista. Entonces ya vamos dando tintes de que posiblemente va a ser más violento, va a haber más, más sangre, más misterio. Voy un poco lento, voy a ser sincero, voy un poco lento. Janine me está regañando que ya quiero mi parte, porque quiero hacer más grande el libro, el próximo. Porque sí hemos recibido pues una buena recepción de Carter. De hecho creo que es el que, de los dos, de nosotros dos, porque es nuestra segunda novela de ambos, ha recibido bastante buena recepción, simplemente con unos detallitos de error y cosas que se pueden corregir en una edición que estamos planeando, de hecho, porque Carter ya tiene casa, ya prontamente va a estar en Linterna Negra. Entonces, esta edición va a tener pues capítulos extra, cosas que nos han dicho, oye, es que pasó esto, es que esa palabra no es, ok, correcciones, extensión, y yo por mi parte estoy escribiendo dos cuentos, uno que es El asesino de Muches, que es Carter ya después de los sucesos del segundo libro, y uno que va a ir dentro de la novela de Carter, el cadáver de la maleta, que son unos meses después de la novela, que se llama La taza de envenenada, que no se nota la inspiración a Agatha Christie. Entonces sí, o sea, Carter ya tiene bastantes cosas por momento. Si nos da tiempo, si nos motivamos bien, y tenemos planeado, porque el siguiente queremos que sean 250 páginas, entonces posiblemente salga el próximo año, junto con los cuentos. Porque después de eso sí creo que hay que descansar con las novelas, porque tenemos que nutrir muy bien el universo de Carter con cuentos a los Sherlock Holmes. Porque curiosamente aquí, noticias spoilers, estábamos aquí Janine y yo platicando de Viuda Negra, de que dicen que continuación de Viuda Negra. Pues va, ok, pero ¿qué te parece con Carter? Carter se la topó, se la enfrentó, es su doctor Moriarty, es una aliada como la Escándalo en Bohemia. O sea, varias cosas. La chica de la cola de caballo. Bueno, está Constance. Que hay cosillas con Constance. Y sí, con Carter está bastantes cosas por delante. Y por mi parte, pues estoy colaborando con otro autor, uno de mis ídolos, de hecho, un ídolo mexicano, que se llama Gonzalo Reyes. Estamos escribiendo una historia. No sabemos si va a ser un cuento muy largo o una novela corta, que es muy a lo Pulp Fiction con historias de zombies. Estoy escribiendo una novela que se llama Los Juegos de Dios, que es una más, obviamente mi estilo horror cósmico, con temas de religión, existencialismo, y con Linterna Negra, aparte de publicar relatos con él en una antología, que está también Janine, que pueden ahí conseguirla pronto, que ya está en Amazon. Ahí viene Viuda Negra en físico. Voy a publicar con ellos un poemario, que no tenemos todavía el título tentativo, y una colección de cuentos. Mis cuentos, porque en estos 2 años creo que ya superé, porque había hecho una noticia que tenía 45 cuentos publicados, cuentos, relatos y poemas, pero creo que ya estamos en 60. Y eso en 2 años. Y yo dije, bueno, yo pensé que en 5, pero ¿qué se le puede hacer? El niño no se puede dormir. Y por promoción especial, a ver si se anima a alguien. ¡Ey, hágame caso! Pues traigo 2 libros que voy a dar de regalo, por si a alguien le interesa, porque vamos a hacer una dinámica. Tal vez no de mi obra, porque pues ya los que tenían la nutrición ya se nos fueron, pero a los que les interese pues podemos hacer preguntas pues puede ser de cultura general, ¿cuántos 2x2? No sé, cosas así, ¿no? Pero sí, tengo muchos proyectos en puerta. Sinceramente, ahorita lo que estaba comentando Janine, no te he mandado nada porque estoy en tantas cosas que ya mi cerebro está en plan de, ok, sí entiendo que tengo varias historias, pero déjenme respirar, ¿no? También quiero convocar, tengo otras convocatorias, déjenme respirar. Entonces, pues, si me permites, para empezar, porque es un poema, uno de mis primeros poemas, y mi primer cuento de ciencia ficción. Entonces, para el público, que aquí está, para el de ciencia ficción, y curiosamente lo que es uno de mis ídolos de ciencia ficción favoritos, pues, ¿quién fue el que escribió Yo Robot? Esa se la voy a dejar muy fácil. Autor del libro Yo Robot. Autor de Yo Robot. Adelante, quien sea. ¿El de Mezclilla? Simón, ya te ganaron, sí. Adelante, ganador. Acérquese, un fuerte aplauso a nuestro ganador. Bravo. Es más complicada la pregunta. Claro, si quieres ahorita te lo firmo. ¿Va? Y el de poesía, a ver, el que me venga a decir rápido 3 autores de México que hayan escrito poesía. Y está muy fácil. Facilísimo. 3 poetas mexicanos. O una poeta mexicana. Y se ha mencionado Bueno, hasta nuestra directora lo mencionó en la inauguración. Ahí está. Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cómo? Sor Juana Inés de la Cruz. Va, muchas gracias. Ahí está. No, pero aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno todavía. Yo le iba a vender. Ok, pero todavía tienen chance de Serenidad y paciencia, serenidad y paciencia. Este lo tengo muy especial porque mencionabas que yo ya puedo estar en otro lado. Yo ya estuve en otro lado. Este libro trae un cuento que estuvo en la Phil Zócalo. En la Phil Zócalo, y fue todo un honor porque yo dije, ¿cómo me aceptaron esto? ¿Por qué no me mandaron al psiquiatra? Porque es un cuento de canibalismo, un cuento de sociedades secretas,
y gore. Entonces, la pregunta, diría una de mis historias antiguas, la pregunta de 10,000 pesos para el show, quiero que venga y me diga tres autores o directores, ya si quieren actores, que hayan participado en una película de terror adaptada de la obra de King o de Guillermo del Toro. ¿Stephen King o Guillermo del Toro? Actores. O luego una más fácil, ¿cuál fue la novela que mencioné de una escena de Stephen King? La novela, eso lo mencionamos nosotros, una novela de Stephen King que fue versión película, que está mencionado en Carter. Una pista. Mazo. Un mazo contra Paul Sheldon. ¡Payaso! No, ¿cuál payaso? A ver, una más fácil. Dios. A ver. It no es. No, It no es. It no es A ver, Pennywise. una gore. A ver, ¿qué ven con los jóvenes ahora? No sé. No, pues a Aquí ver. en el bachilleres todos son santos, nada más ven. El chavo. ya Fácilmente regresó. puedo aventar, digo, órale, pelense, pero no, A ver, Piensa, Diego. Piensa, vale la pena. una que aquí estaban todos. Sí. De mi cuento que mencioné, la taza de té envenenada, ¿qué raíces tiene inspiración? Te va a tener inspiración. Y es una maestra de... Sí, ahí vas. Ahí viene la pista. Hay una pista. Es una maestra de la novela negra. ¿Sí? ¿Ya? Alguien ya lo dijo, venga ¿Ya? por su premio. Ven lo que les pasa cuando prestan atención. Ahorita te lo firmo. Ay, sí. Pues bueno, pues para los que gusten, pues está Carter, precio especial. Vamos a dejarlo en 200, pero yo porque soy piadoso pero con ustedes, y yo sé que son estudiambres o son personas con empleos un poco asalariados como el mío, se los voy a dejar en 150. Ya viene firmado por los dos autores, vienen ilustraciones y pues ya son pocas copias, entonces pues yo les digo que se apuren y pues no me queda más que decir pues muchísimas gracias. Nuevamente estar aquí en el Bacho 9 de Aragón, mi tierra mater, porque acá está el zoológico que cada rato vengo a visitar y acá al lado está el teatro donde venía a hacer cursos de guionismo. Y pues no puedo decir otra cosa que pues muchas gracias. Y pues a lo mejor estamos el próximo año ya con la novela o con el poemario o con la colección de cuentos. Eso esperemos, eso esperemos, Diego, y al contrario, tanto a Janine, que no pudo estar ahorita en el presidium por cuestiones de espacios y demás, pero aquí yo la tengo enfrente, no, al contrario, gracias tanto a Janine como a ti, Diego, por esta presentación, a las personas que estuvieron aquí presentes también, escuchando, echando porras, contestando las trivias, ávidos, y hay que mencionar una nota al pie de página en relación con Carter. Las ilustraciones son a color, entonces es algo que créanme que en el mundo editorial se valora. Porque muchas veces en miras de bajar los costos o por ciertas situaciones, a veces las ilustraciones de los libros vienen a escala de grises o en el peor de los casos blanco y negro, tal cual, y eso afecta en demasía dicha edición. Entonces, no, infinitas gracias tanto a ti, Janine, como a ti, Diego, por esta presentación. Y entonces, pues no me queda nada más que reiterar el agradecimiento y esperando que sí, que siga habiendo estos espacios, que créanme que son muy valiosos para la comunidad, tanto escritural como para la comunidad académica. Entonces, infinitas gracias, Diego, infinitas gracias, Janine. Y brindémosle un fuerte aplauso a nuestros invitados. Muchas gracias.